tener una casa en donde uno se sienta cómodo, pues es mucho mejor. Pero hablando de casas en donde nos sentimos cómodos, Colombia es una casa en donde deberíamos sentirnos todos cómodos y felices de vivir acá. Y luchar contra el cambio climático, contra la deforestación, que es uno de los principales problemas que tenemos, pues debería ser una prioridad de todos. Ayer nosotros aquí en Blue Radio hablamos con el biólogo experto en cartografía y conservación Juan Carlos Sandino. Él nos decía y nos denunciaba, no solo aquí, sino también lo hizo en la Procuraduría, que lleva un año diciéndole al Ministerio de Medio Ambiente que las cifras entregadas por el IDEAM, donde se habla de una reducción del 29% en la deforestación, no son reales, que no hay precisión en los resultados, por lo que los convierte en no confiables, y eso tendría una repercusión a nivel internacional. Esas buenas noticias que nosotros también celebramos aquí en estos micrófonos no serían tales, porque las mediciones que entregó el IDEAM, según este experto que ya llevó esta información a la Procuraduría, no son confiables. Escuchemos y recordemos lo que nos dijo ayer específicamente. A nivel internacional hay compromisos con principalmente el gobierno noruego, pero también el gobierno del Reino Unido, el gobierno de Alemania, que han sido grandes donantes no solo para contener la deforestación en la Amazonía, sino para que esta deforestación sea medida con precisión. Es decir, que el gobierno de Noruega, que ha sido un financiador directo del sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM, que ha sido un financiador directo del programa Visión Amazonía, que también respalda estas cifras, pues sencillamente ha visto cómo se han malgastado sus recursos, porque con sus recursos se están produciendo cifras que no son ciertas y que llevan a medidas contra la deforestación, pues, que no se basan en información confiable. Lo que hemos visto es que este gobierno está instrumentalizando estas cifras de deforestación para una narrativa política. Todas las afirmaciones que hace la ministra sobre cómo se está manejando el tema de la deforestación, quiénes son los responsables, se basan en cifras falsas. Y entonces por eso precisamente está con nosotros en la línea don Ederson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, pues para responder a estas inquietudes de las que hablábamos ayer. Señor coordinador Cabrera, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el espacio de contarles al país cuál es la información que genera el gobierno nacional a través del IDEAM y específicamente el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para el país, que es información científica, información de ciencia y que debe analizarse con datos de ciencia, no con información sesgada que totalmente controvierte el método científico. Pero entonces ahora usted explíquenos, porque ustedes son los expertos y son los que saben. Lo que decía aquí el señor Sandino, que es reconocido en el sector y que incluso llevó estos datos a la Procuraduría, es que no son confiables las mediciones que se utilizaron para decir que la deforestación se había reducido en un 29%. Esa es la denuncia que él hacía, pues con todas las explicaciones técnicas. Ahora yo le pregunto a usted, señor Cabrera, ¿por qué sí son confiables esas mediciones y no es cierto lo que estaba diciendo el señor Sandino, como usted lo pudo escuchar? Sí, quizás esa es la primera precisión muy importante, y es recordarle a la persona que habló ayer en medios que la denuncia ante la Procuraduría no fue por la confiabilidad de los datos. De hecho, tenemos en la audiencia con la Procuraduría una expresión directa del señor procurador que dice que la evidencia no es sobre los datos del IDEAM, ni la confiabilidad de la información, ni el carácter oficial de la información. Es sobre la disponibilidad de esa información a través de las plataformas de publicación de información que tiene el IDEAM. Y pues en donde nosotros, digamos, reconocemos que en los últimos años hemos tenido una dificultad en las plataformas tecnológicas, pero que hemos desarrollado todas las herramientas y las, digamos, opciones para que los ciudadanos accedan a la información. Y creo que esa era una información muy importante que, digamos, la persona que habló ayer debió haberles comunicado. El tema de la Procuraduría no era sobre la calidad de los datos del IDEAM, sino era sobre la disponibilidad de la información. Pero si es que hablamos de la disponibilidad de los datos y de la calidad de la información, el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono cumple con todos los estándares internacionales para la medición de bosques en el planeta. De hecho, cumple con los estándares nacionales avalados como una operación estadística por el DANE para generar información oficial. Y aún más, es la información oficial de los reportes de cambio climático de Colombia. Y en los últimos 4 reportes que hemos entregado a la Convención, el roster de expertos de la Convención ha manifestado que los datos son confiables, son útiles y representan adecuadamente la información de bosques del país.
Entonces, digamos, las aseveraciones de algunas personas que no realmente son expertos en procesamiento digital de imágenes de satélite, pues digamos, no controvierten ninguno de los reportes anteriores que les he mencionado. Rostros de expertos de la convención, el equipo del DANE de certificación estadística y el programa de pago por resultados, porque es otro tema importante que mencionó el señor en su intervención de ayer. Noruega no solamente financia el sistema de monitoreo de bosques, también financia esas plataformas globales. ¿Por qué? Porque hay unos países que no tienen sistemas nacionales de monitoreo de bosques. Hay unos países que no tienen el desarrollo tecnológico que sí tiene Colombia. Por ende, tienen que recurrir a información, digamos, disponible sin costo, sin invertir recursos nacionales en generación de capital humano, en formación de científicos colombianos que desarrollan metodologías para los bosques del país. Claro, tal vez pero la mire, persona que habló ayer no conocía todo eso y pues es entendible que haga esos comentarios. No, pero mire, señor Cabrera, ayer lo que nos decía el señor Sandino es que no se trata de diferencias metodológicas, sino de precisión. Y lo que él decía era, y lo prueba casi que en una app que creó, es que esa imprecisión tiene que ver con que hay datos que no detecta el IDEAM. Hay una deforestación que no es detectada por el IDEAM y sobre esa que no es detectada por el IDEAM es que él está pidiendo que se revise, porque lo que él dice es, claro, estamos dándole al país y al mundo una información inexacta que puede caer en una falsedad. Entonces, explíquenos usted si de verdad existe o no, si existen áreas de deforestación que el IDEAM no esté detectando. Solamente dígame sí o no, ¿existen o no existen? No existen. De hecho, yo le podría mencionar 3 principios básicos que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático para los sistemas nacionales de monitoreo. Deben ser precisos, deben ser completos y deben ser transparentes. Precisos es que genere información con bajos niveles de incertidumbre, que fue una palabra que se le olvidó al señor ayer cuando intervino. Todos nuestros datos tienen un análisis de incertidumbre, es decir, de confiabilidad de los datos. El análisis que se presentó ayer, nunca se mencionó esa palabra tan importante en términos estadísticos. Segundo, utiliza un diseño de muestreo específico que cubre la totalidad del país. Ese es el segundo criterio. Lo que mostró ayer el señor ni siquiera tiene un diseño de muestreo para poder identificar qué precisión puede tener ese análisis que él realizó. Muy importante, adecuado, para sus propósitos, no para la generación de información oficial. Y transparente. Nosotros no sabemos la metodología que utilizó para hacer la información. Revisando un poco la app que usted menciona que generó, eso cualquier persona que sea conocimientos básicos en desarrollo de algoritmos de procesamiento puede generar un script de 3 líneas que combina 2 conjuntos de información. Eso fue lo que hizo el señor. ¿Qué tenemos nosotros? 8 algoritmos de procesamiento digital de imágenes de satélite disponibles en las más prestigiosas repositorios de información de este tipo que han sido descargadas miles de veces en todo el planeta. Es decir, no solamente las utilizamos nosotros. Uno de esos algoritmos ha tenido más de 50,000 descargas en los últimos años. Entonces, muy complejo pues, entender que 50,000 personas o 50,000 investigadores pues descargaron una información que no es adecuada y que no funciona. Y el último principio, transparencia. La metodología del sistema de monitoreo está avalada, está disponible y ha sido actualizada con la revisión por pares internacionales. De hecho, nosotros somos coautores de una de las metodologías internacionales disponibles para el monitoreo, no solamente en Colombia, sino en todo el planeta. Entonces, digamos que nosotros tenemos todos los elementos técnicos, conceptuales, para identificar que no estamos ocultando un solo polígono. De hecho, si se tomara el trabajo de utilizar toda nuestra serie de datos, que no solamente es un dato, no son 2, son 22 años de datos en una serie de tiempo. Y si utilizaran toda esa serie de tiempo, identificaría que no hay un solo polígono que estemos omitiendo respecto a la información global. Lo que pasa es que sí hay diferencias metodológicas que explican diferencias. Sí, dígame. Sí, coordinador Cabrera, el invitado que tuvimos ayer nos habló de la metodología Hansen, si no estoy mal, es el nombre del método del cual estaba hablando, sí. Y nos explicó pues que es un método satelital y cómo funciona, es decir, él sí nos habló de la metodología y la explicó, y yo le quiero preguntar a usted si ese método, y hablaba pues que se puede hacer, digamos, monitoreo desde el terreno, y en ese sentido a mi pregunta, ¿esta metodología puede ser de alguna manera alterada o engañada? ¿Este método puede ser engañado desde terreno de alguna manera? Pues digamos que no es un método Hansen realmente. El investigador principal se llama Matthew Hansen. De hecho, nosotros colaboramos estrechamente con el profesor Hansen que trabaja en la Universidad de Maryland. Tal vez esos detalles serían muy importantes para la persona que habló ayer.
Nosotros somos alumnos del profesor Hansen. De hecho, si hiciéramos una comparación del método que utilizamos nosotros frente al método Hansen, hay cerca de un 95% de similitudes. ¿Cuál es ese 5% de diferencias que nosotros monitoreamos los bosques del planeta, de Colombia? Claro. Los de la Amazonía, los del Pero Caribe. permítame, señor Cabrera, porque ayer se hablaba ayer se hablaba de una diferencia que era demasiado grande, porque ustedes hablan de un 29% y con Hansen se diferencian en un 25%, o sea, Hansen dice es el 2%, entonces esa diferencia sí no es un error, esa diferencia parecería ser de precisión, entonces, porque uno se pone como a mirar esa app que él tiene, porque uno no es técnico, pero si uno mira esa app, uno sí se da cuenta que traslapan como los mapitas uno encima del otro, y sí se da cuenta que hay mucho bosque que no se tuvo en cuenta y que no se midió. Y mira, el punto concreto es que el algoritmo que utiliza la Universidad de Maryland es un algoritmo automático y tiene que permitir identificar bosque y deforestación en Bután, en Camboya, en Colombia, en Ecuador o en Brasil. Nuestro algoritmo está ajustado a las condiciones de los bosques de Colombia y esa es una diferencia muy importante. Lo segundo, la metodología de Hansen no detecta deforestación, detecta cambios en la cobertura arbórea a nivel global. Y árboles, ustedes pueden salir a la esquina en el parque de su casa, hay árboles, ¿verdad? Pero también hay árboles en el bosque natural. Por eso, los algoritmos que nosotros utilizamos están ajustados a hacer esa diferencia y solamente identificar los árboles que están dentro de bosques. Entonces, digamos que ese es uno de los factores importantes. Colombia tiene, igual que todos los países, una definición oficial de bosque y de deforestación, que no coincide con las definiciones globales, porque son globales, necesitan generar información para todo el planeta. Nosotros necesitamos generar información para los bosques de Colombia. Tercero, los datos que nosotros hemos generado son tan detallados que sabemos la semana del año en que ocurre el pico de deforestación, y es que específicamente en el año 2021, la última semana de diciembre, tuvo el pico más grande de deforestación. Si uno revisa la documentación del método de Maryland o el método Hansen, como ustedes lo llaman, no hay una ventana temporal exacta. Quiere decir que ellos no detectaron eso en la última semana de diciembre, sino lo detectaron hasta la segunda semana de enero del año 2022, por las especificidades de la metodología, y por eso es muy importante leer la metodología. Y otro tema que se le olvidó revisar al señor que habló ayer, es que la misma metodología de Hansen dice que por favor no confundan pérdida de cobertura arbórea con deforestación, porque podría llevar a malas interpretaciones. Pues don coordinador, se me acaba el tiempo, por eso discúlpeme, yo lo interrumpo, pero me parece válido la respuesta y por eso le agradezco haber aceptado esta invitación, y creo que al final, pues, como esto se llevó directamente a la Procuraduría, será ya a nivel técnico y con los expertos del ente de control quienes definan si se alteraron o no se alteraron los datos y si efectivamente no hubo un nivel de deforestación tal como se anunció en ese momento, o si aquí estamos frente a una denuncia que no tiene ningún piso técnico. Mil gracias, señor Cabrera, coordinador de sistemas de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM, por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo especial. Muchísimas gracias. Es muy importante la información de ciencia y entender que estos datos son de ciencia, no son datos que se utilizan de una forma sencilla, lamentablemente. Lo otro, hay verificadores internacionales que pusieron su sello, y los rosters de expertos de la Convención de Naciones Unidas pusieron su sello. Se me está cortando la comunicación. Mil gracias, señor Cabrera, por estar con nosotros. Así llegamos nosotros al final de esta emisión